Buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo aquí con una clase más de nuestro nuevo año. Iniciando con la parte de física, entonces que es de pronto uno de los grandes dolores de cabeza, pero ahí estamos bien. De nuevo agradeciendo a Puntaje Nacional y Universidad de los Andes que hacen posible que el proceso se lleve a cabo, que el trabajo se lleve como tal. Todavía afinando algunas cositas, es la primera semana, cambiamos muchos de los procesos para respecto a lo como veníamos trabajando el año pasado. Se amplió mucho el proceso tecnológico, entonces a veces nos da un poquito duro, a mí personalmente. Entonces primero darles la bienvenida, esperando que cada día sean muchos más y juntos ya mirando, verificando cómo van a estar, qué cantidad de personas están conectadas para empezar la clase. Primero, para los que no me conocen, los que no estuvieron en la clase de matemáticas, un poquito golpeada por haber sido la primera clase del lunes, que solo hicimos una sesión. Mi nombre es Freddy Montoya, van a trabajar la parte de matemáticas y de física. ¿Qué más les cuento? Tenemos bastante espacio para trabajar, así que vamos a intentar cubrir una gran cantidad de situaciones. Esperamos que estén muy atentos a la página, estén mirando la información, que ya hayan hecho los simulacros, toda la cantidad de información que se les está enviando por la plataforma. Listo. Siguen ajustando, porque es que de todas maneras, como cambiamos de procesos tecnológicos, estamos ahí bien. Entonces, ¿desde dónde conectados? Me imagino que acá hay uno que dice Esteban Antioquia. ¿Desde dónde está conectado? Entonces, démosles un poquito de tiempo mientras yo ajusto acá. Listo. Física como tal, un coco del examen del ITFES normalmente. Reestructurado. De pronto ya esta semana ustedes vieron las clases de química y biología, creo que ya las vieron. Entonces ahí también les aclararon que la situación de física, química y biología se integró a ciencias naturales. Positivo o negativo, pues es como difícil definir si es positivo o negativo, porque para unas personas puede ser muy bueno porque cada vez se va pareciendo el examen del ITFES más a los exámenes de admisión de las universidades estatales, y como que hay una homogenización, ya no tiene uno que como que separtir tanto el pensamiento entre el examen del ITFES y exámenes de admisión a las universidades, entonces ya va un poquito más homogéneo, aunque también tiene una cantidad de diferencias. De pronto negativo porque pasaba mucho que había gente que era muy buena para química y biología y las preguntas independientes le subían mucho el puntaje. Ahorita ya las preguntas integradas ya hay como un promedio en el proceso. Entonces si soy muy malo para física, por más bueno que sea en biología y química, me va a tender a nivelar un poquito por lo bajo. Entonces es mejor uno tener un superlativo, unos espacios, y los otros con una media, sin tener extremos. Entonces, lo primero de física, que no es tan difícil como uno cree. Personalmente me parece más difícil química, porque uno con física está viendo todo lo que sucede, lo que puede estudiar a su alrededor. Todo lo que estudia la física yo lo puedo ver y tocar y palpar y experimentar sensorialmente. Todo, hasta electromagnetismo y termodinámica, que es lo más teórico y de pronto más de análisis que se tiene, hasta la parte de movimientos que diario lo estamos observando. Con química es todo al microscopio, todo micro, entonces es muy difícil, y la verdad, a mí la mayoría de personas cree que es más fácil la química que la física. Personalmente me parece que la química es extremadamente difícil comparado con la física. Entonces me parece que es más sencillo desde el entorno y desde la cotidianidad aprender física.
Entonces, la primera sesión que vamos a trabajar algunas cositas básicas y es cómo establecer las características de la prueba como tal. Entonces, lo primero, tenerles que aclarar que el examen desde el 2014 sufrió una reforma. Entonces se fue ahí donde ciencias naturales pasa a ser un área de evaluación que tiene 3 núcleos: física, química y biología. Las competencias en ciencias naturales para las 3 áreas es exactamente las mismas: uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación. Son como, en pocas palabras, como 3 fases que hay en el método científico que se llevan a una apreciación del proceso cuando yo resuelvo una pregunta. Por más de que yo siempre aparentemente haga el mismo proceso de pensamiento, dependiendo del tipo de pregunta es distinto la situación o la forma en que yo lo abordo. Los componentes conceptuales, porque necesariamente viene una cosa dentro de la otra. Las competencias son evaluadas en cualquiera de las temáticas y las temáticas definen cómo evaluar esa competencia, vienen íntimamente ligadas, y entonces por eso es muy necesario que yo tenga claridad de identificar primero, más que la competencia, sirve reconocer en la pregunta la competencia, porque me ayuda a centralizar la forma de analizarla, pero primordialmente saber cada temática. Cuando yo tengo una pregunta, rápidamente qué temática es de la que me están hablando. Que si me colocan una pregunta de energía mecánica, yo no divague si es dinámica, si es cinemática, si es por allá energía electromagnética, hasta que se pueda tomar. Entonces hay dentro de las temáticas hay como una redundancia dentro de las temáticas que se tomaron, porque se toma transformación y conservación de la energía y se toma ley de conservación de la energía mecánica, siendo que una va dentro de la otra. Lo que sucede es que la energía mecánica solo se restringe a ciertos procedimientos, en cambio transformación y conservación de la energía toma un encadenamiento más grande de los procesos: energía térmica, electrostática, electromagnética, todas las energías que ustedes crean en el proceso de transformación. Las temáticas que van evaluadas ahí son un poco complejas. Miramos algunas cositas. Cinemática, entonces, como una aclaración específica de cada cosa, entonces tenemos que cinemática, todo lo que evalúa un movimiento, todo lo que es movimiento está metido en el componente de cinemática. Entonces ustedes se van a dar cuenta, si ya presentaron el ITFES, se dieron cuenta. Si no lo han hecho, es muy necesario, miren, como paréntesis, es muy necesario que ustedes, además de valorar que ustedes tomen el tiempo de aprendizaje que toman con nosotros, es necesario que ustedes sean autónomos en sus procesos por fuera. Busquen preguntas, evalúen preguntas, porque una de las cosas que me ayuda a mí a entrenarme para llegar bien preparado a presentar el ITFES es mecanizar procesos de análisis. Suena tonto hablar de mecanizar el proceso analítico, pero es que de tanto resolver pruebas, de tanto practicar, llega un punto en que me es más sencillo abordar las preguntas para poder llegar a una respuesta más fácil. Y esto es importante. Entonces, mirar las preguntas de cinemática, mirar las de energía mecánica, mirar de cada temática e ir analizando qué variables se tiene. Al hacerlo o al haber presentado el ITFES, se da uno cuenta que cinemática se lleva una gran cantidad de preguntas, y hay algunas preguntas que son realmente muy simples, en las cuales yo puedo granjearme. Miren, de todas las temáticas, 7, 8 temáticas que tiene física, hay algunas que van a llegar muy diferenciado en cuanto a la preparación que han tenido respecto a otras. Digamos, cinemática, dinámica, los temas de décimo, ustedes llegan como más afianzados porque lo han venido viendo una y otra vez. Lo que temas de finalización del programa de grado 11, como es electroestática, electromagnetismo, óptica, llega uno muy mal preparado, porque primero el tiempo en el que uno presenta el ITFES casi que le roba 3 meses de formación en el colegio. Entonces lo está haciendo uno 3 meses antes de finalizar. Entonces prácticamente uno deja de ver un periodo académico
periodo y medio más o menos académico y llega sin esos conocimientos, estando de buenas, sin contar que se atrasa el cronograma del colegio, se falla, se pierde en clase, entonces todo eso repercute. Pero si hay algo fijo que van a trabajar, es las características del movimiento y mecánica. Entonces uno tiene que ser muy fuerte en esas preguntas para poderle dedicar más tiempo a las que necesitan análisis. Cinemática, todo el análisis de movimientos, todo lo que estamos hablando de que un cuerpo cambie de posición, ya a profundidad vamos viendo cada una de esas temáticas como tal. Dinámica, lo que definen las leyes de Newton, todo lo que es fuerza, todo lo que son características de un cuerpo cuando se mueve a partir de una fuerza, cantidad de movimiento, eso es un temita muy importante que se ha dejado mucho de lado y el ITFES lo aborda mucho, que es la evaluación de la inercia más o menos. Energía mecánica, entonces energía mecánica resume en un proceso general lo que es dinámica y cinemática. Entonces, cómo en un proceso principalmente de movimiento un cuerpo necesita la característica de fuerza y características de movimiento. Entonces cambia de posición, tiene velocidad, se le aplica una fuerza, tiene una resistencia, una cantidad de características en esa situación. Ondas, pues como lo dice el estudio de las ondas, ese no tiene más trascendencia. ¿Dónde está la parte complicada de ondas? Que en este caso se toman dos temáticas que son parte de esta relación, que es óptica, el análisis de la luz y sonido. Entonces por eso ese tema de ondas termina convirtiéndose en uno, en uno de los temas más extensos que hay, porque abarca mucha información y de alto nivel de comprensión. Entonces son temitas a tener muy en cuenta. Termodinámica. Con termodinámica sucede un problema grande para todos los estudiantes de bachillerato, y es que es un tema para grado décimo. Y normalmente uno de profesor, desde la experiencia de profesor, uno siempre está colgado al finalizar el año. Entonces uno termina por obviar termodinámica, no ver termodinámica, y con el cuento de que yo lo veo en grado 11 cuando iniciemos, pero cuando llega uno en grado 11 uno ya le importa es el programa de grado 11 y esa temática. En muchos casos, en algunos colegios se deja de ver. Entonces hay mucha gente que termina décimo y 11 sin haber visto termodinámica. No es tan complejo. Dentro de lo que evalúa el ITFES como tal, si yo sé algunas cositas teóricas y mucho sentido común analizado en la situación, la termodinámica puede ser muy interesante. De hecho es muy interesante en los procesos. Electromagnetismo, pues todo lo que tiene que ver con electricidad, cargas eléctricas, estática, magnetismo, como lo dice tal. Complejo el tema, primero porque analíticamente es el más difícil de la parte física. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo la interacción de cómo se prende el bombillo. Yo no estoy viendo la interacción de cómo se prende el bombillo. Lo que si yo necesito calentar un recipiente para cocinar, yo veo todo el proceso, cómo la llama expande calor y todo el proceso, siendo de los más ambiguos. En cambio yo no veo las características de los procesos electromagnéticos. Entonces son valores muy ambiguos, muy teóricos, en los cuales yo debo tener paciencia, porque hay uno de los errores más grandes que se tiene en el estudio, y es que uno se aburre rápidamente. Entonces yo tengo que quitarme, al menos formarme de que a mí no me puede aburrir. Yo no puedo llegar el día de la prueba y a las 200 preguntas ya estar aburrido. No, porque igual las tengo que abordar, y si yo las tomo con menos desidia, el proceso analítico es mucho más profundo y las respuestas son más concretas. Campo gravitatorio. Este nuevo tema, para serles muy sincero, en los últimos sitios no ha salido ni una sola pregunta de ese tema. En los del 2014, segundo semestre, y los dos del 2015, no ha salido ninguna pregunta de campo gravitatorio. Aparece como componente en la información que entrega el ITFES, pero es como una novedad de qué pretende evaluar en esa temática el examen del ITFES. ¿Qué se tiene? Se tiene la base de algunas preguntitas, y lo que esperan es como un análisis muy general de la interacción de los procesos gravitatorios a nivel planetario, llamémoslo así. Entonces a partir de Johannes Kepler, la órbita,
que transcribe un planeta, depende de la interacción gravitatoria, cosas como más informativos que otra cosa. Y la transformación de la energía lo que toma es cuando ya hay una interacción de distintas temáticas. Entonces, como en este caso estamos viendo la imagen, como la hidráulica o la hidrodinámica, que por cierto ese tema de fluidos está metido en dinámica, viene dentro de los procesos de dinámica, genera algunos procesos térmicos que terminan generando un proceso de electricidad. Si se dan cuenta, ahí estamos hablando de fluidos, termodinámica y electricidad. Entonces, esos tipos de preguntas que como que no están enfocadas a una temática específica, entonces vienen definidas en este proceso de transformación. Entonces, ahí tenemos la síntesis más o menos de lo que van a ser las clases. Casi que cada temática va a tener una sesión. Las competencias. Entonces, ¿por qué es necesario entender las competencias? Entonces, es necesario que uno entienda cómo le están preguntando las cosas para yo saber también cómo las respondo. Entonces, desde ese punto de vista se manejan 3 competencias. Anteriormente eran 4 en ciencias naturales, pero se redujeron a 3, que realmente son las que uno hace. Una es más fácil de definir que otras. Uso comprensivo del conocimiento científico. ¿Qué dice ahí? Entonces lo que le dice, bueno, es que a usted le damos una situación y cuando le demos esa situación, usted tiene que, usando la teoría, definir qué está pasando, qué pasa en la situación. Des en cuenta que ahí lo que les están definiendo, ejemplo, una pregunta que fue abierta, que es abierta, de las que han presentado, que eso es otro dolor de cabeza, la pregunta abierta, lo que me define, me da ciertas características de una polea, de un tipo de meganel que se usaba para arrojar piedras en la antigüedad como arma de guerra. Define un tipo de movimiento. Des en cuenta que en este tipo de situaciones se va a hablar de mucha conceptualización, se habla de muchos conceptos, el contrapeso, altura máxima. Ustedes se dan cuenta, al leer la información, todo lo maneja desde un lenguaje muy específico. Entonces, ¿por qué? Porque piden que usted entienda, comprenda la información que le están dando del conocimiento específico de la física. Ya a partir de ahí, ¿cómo doy respuesta a eso? Entonces, normalmente las preguntas, ahorita hablamos un poquito de pregunta abierta, las preguntas de esta competencia son las que más abarcan información, preguntas dentro del examen. Entonces, la mayor cantidad de preguntas vienen relacionadas a esta competencia, aunque el ICFES intenta que haya un porcentaje equilibrado. Es muy difícil porque la mayoría de preguntas van enfocadas a eso, al uso comprensivo del conocimiento científico. Porque es lo que yo hago. A mí me dan una situación y me dicen, bueno, un cuerpo cae, ¿por qué? Explique. Entonces, a partir de la información, ¿cómo se van dando esos valores? Muchas veces no hay como una definición clara, una diferencia en algunos ejercicios entre las dos competencias. Porque cuando me dicen, bueno, explicación de fenómenos no es lo mismo que comprender el conocimiento. Tengan en cuenta que en la otra situación, comprensión, me piden que a partir de la situación yo entienda muchos conceptos, una cantidad de conceptos implícitos. En la explicación de fenómenos me dan una situación muy cotidiana y me dicen, use sus conocimientos para explicar. Des en cuenta que ya en la información que tenemos acá hablamos de una situación muy cotidiana. Me piden definir una característica básica del ejercicio y a partir de ahí yo, como utilizando una situación cotidiana, doy un proceso puramente teórico, o cómo a partir de la situación teórica doy un proceso cotidiano. Des en cuenta que aquí parten de una situación analítica y me la piden establecer en una situación cotidiana. Para bueno, ahorita en un ratico, de paréntesis, el proceso de clase viene que son 5 minutos de
de procedimiento esperándolos a ustedes, de saludos, llamémoslo así, y una media hora de clase y un tiempito, media hora, 25 minutos, y un espacio para preguntas. Principalmente, más que preguntas que ustedes hagan, va a ser en el espacio donde vamos a aclarar esas dudas. Van a ser espacios donde vamos a modelar preguntas. Desde la característica que se tiene de la temática, vamos a modelar preguntas, hacer preguntas a la par y que ustedes se den cuenta si están haciendo los procesos de análisis bien. Entonces, algunas preguntitas que están ahí, ahorita las vamos aclarando en 5 minuticos. Indagación. Los procesos de indagación, ¿cómo se definen? Son las preguntas que menos hay, porque son las preguntas más complejas, porque es un proceso de análisis como tal. Entonces me piden ya no solo comprender los conceptos, no solo saber explicar, sino además llegar a una conclusión. No me van a pedir que explique la situación, sino yo a partir de la situación tengo que llegar más allá, llegar a decir qué puede llegar a suceder en el proceso. En este caso la pregunta que tienen acá es de química. Entonces les dan una información, una tabla de datos y le dicen, toda esta información ¿a qué me puede llevar? Y me dan unas opciones para llegar a esa respuesta. Es la que más se centra en un proceso deductivo. Los procesos de indagación son los que más se llevan a la información deductiva. Yo cómo analizo y cómo empiezo a tomar en cuenta ciertos valores de información. Claro, ahí con las información de las competencias. Hablemos un poquito de esta información, pero les borramos acá. Entonces, de pronto, de las cosas nuevas que van a tener que afrontar son las dos preguntas abiertas. Entonces, ¿qué lío hay con esas preguntas abiertas? Que es algo novedoso, que es algo nuevo, es lo más nuevo que tiene el ICFES y es un dolor de cabeza para ellos porque lo van a tener que calificar. Imagínense en la calificación de esa cantidad de pruebas, que esas sí las tienen que tomar una a una, no las pueden calificar en masa como califican el ICFES, sino van a tener que tomarla una a una. Entonces ahí va a ser algo muy complicado. ¿Cuál es la mejor forma de tomar en cuenta? Es como si fuera una pregunta sin opciones de respuesta. Ustedes tienen que dar la opción de respuesta. Entonces, no es que la pregunta cambie, realmente no es que cambie mucho, la estructura de la pregunta casi es la misma, la competencia que evalúa es la misma, las temáticas son las mismas que van a evaluar las preguntas cerradas, pero hay un atenuante, el nivel de complejidad es un poco más básico y las preguntas son muy concretas, principalmente en ciencias naturales y matemáticas, las preguntas son muy centradas a una respuesta exacta. Entonces no se va a presentar mucho. Ustedes saben que las preguntas abiertas se evalúan en 3 ítems: crédito total, crédito parcial y sin crédito. Entonces muchas veces, muchas de las preguntas abiertas en ciencias naturales y matemáticas no generan un crédito parcial. ¿Por qué? Porque la respuesta es exacta, es una respuesta y ya. Si usted no dio esa respuesta, pues o no tiene o la tiene toda. Entonces, por eso es bueno interpretar claramente la información. Las preguntas abiertas van a estar muy llenas de datos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que aprender a mecanizar en los procesos de las preguntas que les va a hacer el ICFES es a ver los dos tipos de información que les van a plantear. La información explícita, que es toda esta información escrita que tienen acá, y la información implícita. Entonces la información que no me están dando. Entonces si a mí me dicen, volvamos al ejemplo de que cae un cuerpo, suelto un cuerpo de un edificio, listo, esa es la información explícita. ¿Qué información implícita está? Pues si yo suelto el cuerpo desde un edificio, cae por efecto de ¿qué? De la gravedad, es información implícita. Si yo solté el cuerpo libremente es porque el cuerpo estaba en reposo, entonces su velocidad inicial es 0.
Toda esa cantidad o todo ese paradigma de análisis es el que ustedes tienen que abordar con una gran eficiencia. Es importante que ustedes modelen preguntas. Miren, en la base de datos de la página hay muchas preguntas en las cuales ustedes pueden trabajar en los procesos. Si no, el internet es extenso y grande y está lleno de preguntas que pueden modelar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda específica, más adelante les doy mi correo para que podamos complementar ese tipo de trabajo que ustedes hacen en casa. ¿Qué es lo importante? Que lleven como un proceso, que no solo sea el tiempo que trabajan acá, sino que le dediquen algo más de espacio, difícil porque muchas veces uno tiene muchas obligaciones, a modelar. Miren, con solo el hecho de que ustedes tengan 10 preguntas impresas y las respondan y hasta que les quede claro por qué les quedó mal la respuesta o bien la respuesta, todo eso ayuda en los procesos de la situación. Vamos a trabajar. Eso en sí se centra en lo que es la prueba de física como tal. Los conocimientos que se van a evaluar claramente en esas situaciones. Cuando tienen preguntas cerradas, como en este caso, ya no se toma la misma situación, solo una opción de respuesta es válida para la pregunta. Entonces, empezar a desarrollar métodos de solución de respuesta. Hay una forma, la primera, que es la menos usada, es llegar a la respuesta directamente. Yo leí la información, analicé el proceso, la pregunta y llegué al resultado. Entonces, la mayoría de veces la forma en que yo llego a la respuesta correcta es empezando a eliminar opciones falsas. Entonces, ¿cuál no cumple? Y a partir de que yo hago una reducción, una acotación de las opciones de respuesta, ahí llego a la opción de respuesta correcta. En segunda instancia, cuando uno aborda una pregunta, miren, son demasiadas cosas que uno lo entiende, que son demasiadas cosas que ustedes tienen que hacer con una simple pregunta y lo tienen que hacer en un tiempo extremadamente reducido. Entonces, lo mejor es que ya la mente esté preparada para hacerla inconscientemente, que yo vea la pregunta y primero establezca en qué situación me están metiendo la pregunta. Eso es importante, porque muchas veces uno lee a las carreras o por el afán lee solo los enunciados de la pregunta sin leer la información. Tengan en cuenta que una pregunta tiene 3 partes. Primero es como una información básica, que normalmente se llama contexto, donde el enunciado de la pregunta, muchas veces ese enunciado de la pregunta tiene más información. Y por último, las opciones de respuesta que se están dando en el procedimiento. Esas opciones de respuesta me pueden guiar o me pueden dispersar. Entonces, yo no les puedo decir, hay mucha persona que defiende la idea de que uno primero debe leer las opciones de respuesta. No, acostúmbrese a leer su pregunta en el orden que está establecida, entender y saber qué le preguntan. Miren, lo segundo es saber eso, ¿qué me está preguntando? La pregunta cerrada, normalmente estos signos de interrogación no aparecen, que al tener el signo de interrogación, la pregunta claramente está definida entre un extremo del texto. Pero cuando las preguntas vienen dadas, según la gráfica que se define el movimiento es. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo definir esta misma pregunta sin el uso del interrogante. Y por último, ponerle coherencia. Miren, la física es de sentido común. Miren, no sé si sea verdad, nunca se ha podido comprobar, no hay un documento que hable de que hay una opción que le va a restar puntaje, pero es que siempre de las 4 opciones hay una opción que es totalmente errónea, y uno diría, yo personalmente defiendo la idea de que si una persona coge la opción de respuesta que es tan incoherente respecto a la situación, esa pregunta debería restar puntaje. Una respuesta correcta, 2 que vienen dentro de los límites
del error que yo puedo cometer y una que normalmente está fuera de contexto como tal. Cuídense de tomar la que está fuera de contexto. La correlación en las preguntas. Anteriormente en el examen del ICFES, ahorita no se afanen por la respuesta como tal, sí, pueden tener, cuando estemos modelando preguntas como tal, sí, aquí lo que me interesa es que estén al tanto de los procesos. Entonces, esa es la situación. Pues la situación es que ustedes deben tener muy claro qué están presentando y contra qué se están enfrentando. Entonces, más o menos, presentar la prueba o el examen del ICFES es como un humano aplastando un hormiguero. El humano aplastando el hormiguero es el examen del ICFES. Los estudiantes que presentan son las hormigas. Entonces, ustedes, si no toman con ciertos niveles de atención el examen los va a aplastar. Entonces, lo que sucede es que el examen lo hace gente especializada para estudiantes de grado 11. Entonces, un magíster en física hace las preguntas en física. Obviamente el nivel de comprensión es muy distinto entre uno y otro, no porque uno sea más inteligente que el otro, sino porque el uno le lleva 15 años de formación al otro. Entonces, muchas veces las personas no son claras en esa información. Entonces, para lo que es para mí muy claro, para una persona de grado 11 no lo puede ser. Entonces, ustedes tienen que jugar en desventaja. Entonces, ustedes siempre van a ir jugando en desventaja pregunta a pregunta. Además, les garantizo que la persona que hace la pregunta no la hace con la intención de que usted la responda correctamente, la hace con toda la intención de que usted falle. Entonces, ese es el principio básico de construir una pregunta. Construir una pregunta para que no sea respondida. ¿Por qué? Porque se crea el modelo de tal forma de que sea difícil llegar a la respuesta. Y ustedes tienen que desentrañar toda la información que se está dando. Entonces, esa es como la información inicial, la información básica de la prueba a la cual se van a tomar. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues tenemos como 5 o 10 minuticos para darle tiempo. Veo que hay bastantes personas conectadas. Se me perdió el cursor, ya apareció el cursor. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden estar haciendo. Hablan de la pregunta de la energía potencial baja, luego sube, luego baja, luego altura. Entonces, sí, en ese caso se puede aclarar que sí, la energía potencial la define la altura. En eso tienen todas las razones, claro. ¿Qué opción de respuesta en ese caso todavía no es muy definitivo? Lo importante es saber qué dudas tienen ya del examen como tal. Ya el afrontar ya las temáticas uno a uno, dudas sobre las temáticas, a medida que vayamos desarrollando tema a tema, las vamos a ir definiendo en muchos casos. ¿Por qué en años? Ana María, entonces sí se hacían preguntas muy contadas, es decir, casi que las podemos contar en los últimos 10 años. Me pregunta, perdón, aclaro para los demás, aunque creo que todos están viendo el chat, que por qué en años anteriores no se realizaron preguntas sobre campo gravitatorio. Sí se hacían, pero eran muy contaditas. En los últimos 10 exámenes yo puedo evaluar una o dos, porque es un tema demasiado extenso. Además es un tema que no se tiene la garantía de que el estudiante lo haya visto en grado 10º o en grado 11, porque no está definido claramente en el currículo. ¿Qué es el currículo? Es como una malla temática que da el Estado a todos los colegios para que a partir de esa malla temática ellos definan sus programas, pero le dan cierto nivel de flexibilidad a partir de los estándares para que ellos puedan como que tomar unas temáticas no muy trascendentes y otras no. Casi que con seguridad nadie vio lo que era ley gravitatoria, pero desde Johannes Kepler, cómo la elíptica define los procesos, la ley de gravitación de Newton, qué fórmula define la gravitación. Eso es muy difícil, entonces las preguntas de que eso salen son muy mínimas. Decidieron colocarlo
porque para ellos se les hizo que es importante la temática. Personalmente me parece que no, pero eso ya definen, son los que construyen ese tipo de documento. Con garantía, te puedo garantizar que si se hace preguntas sobre ese tema, les puedo garantizar que les hacen preguntas al menos básicas de cada temática, pero de campo gravitatorio es una novedad. Entonces, además, las preguntas que van a hacer de ese tema van a ser muy analíticas, muy simples en los procedimientos.